Al regresar a casa del trabajo, me detuve en la oficina de correos y, como de costumbre, mi buzón estaba lleno de correo basura y facturas. Pasé por ellas y tiré la mayoría en la papelera que había al lado de la mesa. Entre un estado de cuenta de Visa y una factura de Kiko, había un sobre dirigido con la letra suave que conocía demasiado bien. Había estado recibiendo una carta al mes durante más de un año. Ella había descubierto que mi correo se estaba reenviando desde mi antigua dirección, así que escribió y envió cartas allí para que se reenviaran a mí. Conocí a Car en una recepción de boda. Un tipo con el que trabajaba se estaba casando y toda la oficina estaba invitada a la boda. Después de la boda, todos se dirigieron a la recepción. Había estado allí durante unas horas cuando esta rubia alta entró. Llamó la atención de todos y, desde luego, la mía. Pero no estaba sola, así que la saqué de mi mente. Bueno, no completamente de mi mente. El salón era pequeño, así que ella estaba casi siempre a la vista. Tal vez pasó otra hora y noté que parecía estar cada vez más molesta con su acompañante. Justo después de que la novia y el novio cortaron el pastel, me levanté para ir al baño. Al pasar por la mesa donde la rubia estaba sentada, escuché que decía bastardo. No importa lo bajo que lo dijera, sonaba como si estuviera dirigido a mí. Me volví hacia ella y le pregunté ¿disculpa? Se sonrojó y dijo no es usted, sino esta basura inútil, mi cita. Todo lo que hace es beber. He estado tratando de sacarlo a la pista de baile desde que llegamos, pero todo lo que ha hecho es beber y ahora este tipo me ha abandonado. Aunque tal vez me lo merezco, eso es lo que obtengo por salir en una cita a ciegas. Me alegró saber que no pensaba que yo era el bastardo. Fui al baño y luego regresé a la mesa que compartía con algunos colegas. Cuando la orquesta tocó de nuevo, la miré y la vi mirando a los bailarines, golpeando sus pies en el suelo. Por un capricho, me levanté, caminé hacia ella y le pedí que bailara. Dijo que sí y eso fue el comienzo de un romance arrollador que nos llevó a casarnos 3 meses después. Patricia era una genia de la computadora y trabajaba como administradora de sistemas en una gran corporación. Intentó explicarme lo que hacía, pero soy analfabeto en computadoras, así que se me fue por una oreja y salió por la otra. Sé cómo encender mi computadora y conectarme a Internet, pero eso es todo. Me gano la vida como mecánico de equipo pesado y soy bastante bueno en eso. Pronto, los dos ahorraron lo suficiente para hacer un pago inicial en una casa. Teníamos un matrimonio genial, al menos eso pensaba. Estaba locamente enamorado de ella y ella sentía lo mismo sobre mí. Pero en el 6º año de nuestro matrimonio, algo cambió. No podría decir con certeza cuándo empezó y es posible que hubiera estado sucediendo durante bastante tiempo antes de que me diera cuenta. Patty siempre salía con las chicas del trabajo una noche a la semana y generalmente llegaba a casa a las 9. No me di cuenta cuando esa hora se estiró a las 9:30, luego a las 10 y luego a las 10:30. Fue solo más tarde que recordé esas noches en que Patty empezó a trabajar hasta tarde un par de veces a la semana, generalmente los martes y jueves. Me explicó que era un contrato inesperadamente grande con plazos ajustados. No estaban preparados para un pedido tan grande y hasta que la gerencia tomara algunas decisiones sobre la dirección que tomar, todos pidió trabajar horas extras para cumplir con el contrato. Le pregunté qué tipo de decisiones querían tomar. Querían asegurarse de que el contrato fuera a largo plazo antes de invertir en más equipo y contratar a más personas. ¿Y cuánto tiempo duraría esto? Tal vez un par de meses. No estoy exactamente seguro. Un par de meses se convirtieron en 8 antes de que empezara a quejarme de ello. Ella siempre respondió con calma que no debería ser mucho más tiempo, cariño. Sé que no te gusta y yo tampoco. No disfruto cargando cajas en la plataforma, pero prometí ayudar. Entonces, una noche de miércoles, me llamó y dijo que tendría que trabajar hasta tarde y que estaba supuesta a trabajar esa noche, pero se había metido en un accidente y estaba en el hospital, así que tendría que cubrirla al día siguiente. En el desayuno, le pregunté cómo estaba Ann. Patty me miró con confusión y luego dijo, oh, no está bien. La pobre chica había tenido una mala suerte. Había ido de vacaciones con su novio y antes de que terminara,
él le dijo que había encontrado a alguien más. En el camino a casa, la aerolínea perdió su equipaje y ahora este accidente. Así que ahora tendría que trabajar horas extras los miércoles también. Sí, y tal vez 1 o 2 viernes también. Fue entonces cuando empecé a pensar en algunas cosas. Hasta ese punto, sus horas extras solo me irritaban y pensaba que era un problema de los gerentes incompetentes que no podían arreglar el problema. Pero todo empezó con la confusión en su rostro cuando le pregunté sobre Ann. Era como si hubiera mentido, se hubiera olvidado de ello y luego tuviera que improvisar para cubrirlo. ¿Y si era así, podría estar mintiendo sobre tener que trabajar hasta tarde? Fue entonces cuando recordé las noches de miércoles que pasaba con las chicas del trabajo y cómo empezaron a terminar más tarde y más tarde. Empecé a preguntarme qué estaba haciendo una técnica de computadoras moviendo cajas en una plataforma de carga. Todo se unió para mí ese domingo. Estaba haciendo mantenimiento rutinario en el coche de Patty. Cambié el aceite, agregué líquido para limpiar el parabrisas y luego decidí rotar los neumáticos. Cuando abrí el maletero para sacar la rueda de repuesto, encontré 2 maletas. Curioso, abrí una y descubrí que estaba llena de ropa. La otra estaba llena de lencería, tacones altos y artículos similares. Tacones altos y lencería que nunca había visto antes. No sabía para quién estaba vistiendo Patty, pero definitivamente no era para mí. Así que mucho por Patty trabajando horas extras. Solo había una razón para múltiples cambios de ropa y todo ese material sexy en su maletero, y definitivamente no era por trabajo. A veces soy lento para darme cuenta, pero trato de no ser un tonto. Analizo problemas, los vuelvo a considerar en mi cabeza, los miro desde todos los ángulos y considero todas las posibilidades antes de tomar una decisión. Dado que era la temporada de fiestas y las cosas estaban bastante agitadas, pospuse seguir adelante con Patty hasta fin de año. Sin embargo, no tuve que esperar mucho. La fiesta de Navidad de la empresa de Patty estaba programada para un miércoles y ella estaba ansiosa por asistir. En el último minuto, conseguí un trabajo que me impidió ir con ella. Ella estaba molesta. No, eso no es correcto. Estaba furiosa y realmente se lo hizo saber. Y yo no estaba mejor, gritando de vuelta a ella. Ahora sabes cómo me siento cuando trabajas horas extras, dije. Intenté terminar a tiempo para al menos hacer una aparición, pero eso no pareció calmarla en absoluto. El día de la fiesta, trabajé lo más duro que pude para tratar de llegar. La fiesta comenzó a las 7 y después de trabajar duro para tratar de llegar, pude terminar mi trabajo, llegar a casa, ducharme, cambiarme y llegar a las 9. Cuando entré, vi a Patty abrazando apasionadamente y besando a un tipo mientras la gente golpeaba sus pies, golpeaba sus puños en las mesas y gritaba: vayan a una habitación y lleva tu romance a un motel. Me di la vuelta y me fui, y nadie ni siquiera se dio cuenta de que estaba allí. En el camino a casa, intenté hacer sentido de las razones que podrían haber llevado a Patty a buscar a otro hombre, pero no pude entenderlo. Por el amor de Dios, la trataba como a una reina. Hacía todo lo que podía por ella. La ayudaba en la casa, cocinaba al menos 3 veces a la semana y limpiaba después de mí en las noches. Esperaba a que ella llegara a casa y hacía una carga de ropa. Mantenía mi cueva de hombre y el baño de abajo limpios. Todo esto era además de cuidar la casa, el jardín y los 2 coches. Nunca olvidaba un cumpleaños o un aniversario. Recordaba el día que nos conocimos y cada año en ese día le daba una tarjeta. Lo mismo con el aniversario del día que le propuse. Nunca miraba a otras mujeres. Hacía todo lo que podía para ser el mejor esposo que ella pudiera desear. Así que, ¿qué salió mal? La única cosa que podía pensar era que los 20 libras que había ganado en los últimos 5 años eran la razón. ¿Era porque ya no era físicamente atractivo para ella? Pero al final no importaba lo que vi. Significaba una cosa: habíamos arruinado nuestro matrimonio. La amaba profundamente, pero no lo suficiente como para querer compartir con ella, y no lo suficiente como para luchar por ella. Así que, ¿qué si la ganaba de vuelta de este tipo? ¿Podría ganarla de vuelta del siguiente y del siguiente después? No. Tan doloroso como era admitirlo,
Patty y yo habíamos terminado. Pero tomé una decisión, los 20 libras tenían que irse. Estaría en forma cuando empezara a salir con alguien de nuevo. También decidí no divorciarme. Nunca me volvería a casar, y Patty y yo nos llevábamos bien siempre y cuando ella estuviera ocupada con su amante. Así que mantendría el statu quo y me ahorraría el problema y el gasto de un divorcio. Todo lo que tenía que hacer era pretender que no sabía sobre su amante. Esa noche, cuando ella llegó a casa, estaba de buen humor y quería hacer el amor. Habría sido antinatural rechazarla, y además estaba curioso por ver si podía notar si estaba recibiendo las obras en la cama. Sorprendentemente, se sintió igual que en cualquiera de las cientos de otras noches que habíamos tenido sexo, pero maldición, todo gritaba que había sido el segundo hombre durante demasiado tiempo. Me pregunté si estaba tratando de amarme hasta la muerte por culpa o si obtenía un placer de darme las obras después de su amante. El lunes, fui al gimnasio, me senté con un entrenador personal y él creó un programa para mí. Empecé a ir al gimnasio en mi camino al trabajo los lunes, miércoles y viernes, y después de un mes, empecé a correr los fines de semana. Los martes, jueves y sábados, solo me tomaba el domingo libre. Mi relación con Patty siguió sin cambios. Ella seguía actuando como si yo fuera su único y yo nunca dejé que se diera cuenta de que sabía algo más. Ella seguía trabajando hasta tarde al menos 2 noches a la semana y yo dejé de quejarme de ello. En 2 meses, había perdido 18 libras, me había tonificado un poco y me sentía bastante bien. Mara y Sally, 2 mujeres con las que trabajaba en la oficina, comentaron sobre el cambio y Sally me preguntó qué había causado. Le dije que estaba tratando de ponerme en forma para ser más atractivo para las mujeres. Oh, ¿y qué piensa Patty sobre eso?, preguntó. Tenemos un acuerdo, respondí. ¿Un matrimonio abierto?, preguntó. Sí, respondí. Bueno, estoy lista si tú lo estás, dijo con una sonrisa. Eso me pilló por sorpresa. Siempre había coqueteado con Sally y Mara, y ellas habían coqueteado conmigo, pero nunca esperé que fuera algo más que un juego. Pero por el tono de la voz de Sally, estaba claro que hablaba en serio. ¿Qué demonios?, me dije a mí mismo. Vamos a por ello, Jerry. Sabiendo que Patty estaría trabajando el jueves, le pregunté a Sally si estaba libre. Supongo que sí, respondió. ¿Qué tienes en mente?, preguntó. Depende de ti, respondí. Está bien, pensaré en algo. Cuando me recojas, viste de manera casual. Estaré allí a las 6:30. Mara, que había estado escuchando cerca, de repente se levantó y dijo, tengo prioridad aquí. Pero Sally se rió y respondió, tú te quedaste dormida, Mara. Ahora espera tu turno. Llegué a la casa de Sally a las 6:30 y ella me abrió la puerta en ropa interior, con medias, tacones altos y un cinturón de cuero. Creo que empezaremos con el postre y luego cenaremos, dijo. Después de eso, decidiremos qué hacer. Me llevó al dormitorio, se arrodilló frente a mí y me desabrochó los pantalones. No voy a entrar en detalles sobre lo que sucedió después, pero nunca había experimentado tanto placer antes. La levanté y la empujé hacia atrás en la cama, devolviéndole el favor. Nunca tuvimos cena esa noche y me fui muy satisfecho. Sally me acompañó a la puerta, me dio un beso apasionado y me preguntó cuándo podríamos vernos de nuevo. Estoy disponible los martes y jueves, respondí. Estoy lista para ambos, dijo. En el camino a casa, me detuve en el trabajo, me duché en el vestuario, me cambié de ropa y luego fui al bar de Bill para tomar una cerveza, para que no estuviera sin aliento cuando llegara a casa. Después de eso, fui a casa. Cuando llegué, Patty todavía estaba despierta. ¿Dónde has estado?, preguntó. Sabía que no estarías en casa, así que decidí parar y jugar al billar con los chicos después del trabajo, respondí. Espero que no hayas bebido demasiado, porque te quiero. No fue fácil cumplir con su solicitud, pero lo logré. Me tomó un momento sacudir el mareo. Tendría que tener cuidado con eso en el futuro. Había olvidado completamente que Patty siempre llegaba a casa emocionada después de trabajar hasta tarde y necesitaba asegurarme de que tenía energía suficiente para ella.
Durante las siguientes 6 semanas, Sally y yo tuvimos sexo intenso y apasionado, y luego una noche me dijo, ahora es el turno de Mara, Jerry. Esto es nuestra última vez juntos. ¿Qué está pasando?, pregunté. Tú eres un hombre casado, Jerry, y no puedo permitirme involucrarme emocionalmente contigo. No hay futuro para mí aquí, así que te dejo ir. Sé un buen tipo, nos quedaremos amigos y no tendré que dejar mi trabajo. ¿Crees que Mara realmente quiere cambiar de lugar?, pregunté. Sé que tiene una cosa por ti, cariño, respondió. Todo lo que necesitas hacer es preguntar, o tal vez ni siquiera necesites hacerlo. Ella sabe que hemos terminado y puede venir a ti misma. Y eso es exactamente lo que sucedió. El viernes, Marle se acercó a mí y dijo, oí que tus martes y jueves están libres ahora. ¿Te importa si los tomo? Mi primera noche con Marle fue casi una repetición de mi primera noche con Sally, en el sentido de que no salimos de su apartamento en absoluto. La diferencia notable entre Mara y Sally era que Sally no le gustaba el sexo no convencional, mientras que Mara sí, y lo hizo claro desde el principio. De hecho, lo quería más que de costumbre. ¿Quién soy yo para discutir con una mujer? Mi aventura con Mara duró 5 semanas y luego ella la terminó por la misma razón que Sally. Me he vuelto demasiado apegada a ti, Jerry, y eso no es bueno con un hombre casado. Ambas dijeron que si yo fuera soltero, podríamos vivir juntos. Fueron chicas divertidas y ambas increíbles en la cama, pero divorciarme para estar con cualquiera de ellas no había posibilidad. Ambas tenían aventuras con un hombre casado, ¿por qué querría mujeres como ellas? Ya tenía una en casa. Durante los siguientes 8 meses, salí y me acosté con 9 mujeres diferentes. Ninguna de las aventuras duró más de un mes, la mayoría solo 2 o 3 semanas, pero yo no estaba buscando nada a largo plazo tampoco. Mi situación en casa no cambió. Patty seguía trabajando hasta tarde un par de noches a la semana, casi siempre los martes y jueves, así que esas eran mis noches de encuentro. No tengo idea de cuánto tiempo más habrían continuado las cosas de la misma manera si no hubiera sido por una extraña coincidencia. Era miércoles y estaba en el gimnasio. Acababa de terminar mi entrenamiento y estaba en la ducha cuando el hombre que había estado con Patty en la fiesta de Navidad entró con 2 otros tipos y comenzó a cambiarse para hacer ejercicio. Apagué el agua, me sequé con una toalla y escuché la conversación entre los 3 hombres. Parecía que los tipos habían cambiado de entrenamiento por la noche a la mañana. Había algún tema relacionado con el trabajo que me hizo creer que trabajaban para la misma empresa, aunque no necesariamente en la misma oficina. Luego, uno de ellos dijo, ¿cómo va con esa zorra que estabas con en la fiesta de Navidad? ¿Todavía te acuestas con ella? Sigo diciéndote que no estoy intentando meterla en la cama. Solo somos buenos amigos. Sí, claro, me gustaría ser amigo de ella también. Olvídalo, está tan apegada a su esposo que ningún otro hombre tendría oportunidad. Creo que Mike, te vi abrazando y besando como hermano y hermana. Los buenos amigos se abrazan y se besan. Honestamente, está tan fijada en su esposo que ningún otro hombre tendría oportunidad. Eso es Mike. Te vi a ti y a ella en la fiesta de Navidad y ese beso que compartieron no fue un beso fraternal. Es cierto, pero no significó nada. Su esposo prometió que vendría, pero nunca llegó. Ella estaba furiosa y había bebido un poco. Cuando finalmente aceptó que él no iba a venir, me agarró y dijo, maldita sea, esta es una fiesta de Navidad y alguien tiene que besarme bajo él. Muérdago, y si no va a ser Jerry, va a ser tú. Esa fue la única vez. Me cuesta creerlo. ¿Quieres saber lo obsesionada que está con su esposo? ¿Sabes todas esas horas extras y turnos de trabajo que todos intentan evitar? Ella ha estado trabajando cada minuto de ellos para comprarle un barco de pesca a su esposo para su cumpleaños. La mayoría de lo que hablamos es sobre ella preguntándome sobre tamaños de motores, localizadores de peces y todas las otras cosas que planea equipar el barco con. Solo espero que el tipo se dé cuenta de lo preciosa que es ella. Vamos, apresúrense. Solo tengo la corte hasta las 7. Cuando se fueron, me senté en el banco de madera frente a los casilleros y miré la pared. Dios mío, ¿qué he hecho?
completamente malinterpreté la situación y luego dejé que mi ira se apoderara de mí. Hice exactamente lo que pensé que Patty había hecho. Me acosté con otras mujeres, engañé a la mujer que me amaba, la engañé no solo una vez, sino múltiples veces con muchas mujeres diferentes. La única gracia salvadora fue que nunca se lo eché en cara a Patty, como tú me engañaste, así que yo te engaño el doble. Patty no tenía idea de que yo había sido infiel y que claramente no iba a hacerlo más. Haría todo lo posible para arreglar las cosas con ella, aunque ella nunca lo sabría. Pero no funcionó. Simplemente no soy el tipo de persona que puede engañar y luego seguir con la vida como si nada hubiera pasado. Podría actuar de esa manera mientras pensaba que Patty me estaba engañando, pero una vez que descubrí que era fiel, todo cambió. Ni siquiera podía hacer el amor con ella porque el toque de un tramposo la habría contaminado. Realmente había arruinado mi matrimonio y estropeado mi vida. Fue increíblemente estúpido. Todo lo que necesitaba hacer en ese momento era simplemente acercarme a ella y decir, esto es lo que está sucediendo y esto es porque lo creo, y podríamos haber hablado sobre ello. Después de escuchar la conversación en el vestuario, no tenía duda de que había una explicación razonable para las maletas en el maletero de su coche, pero nunca le di la oportunidad de explicarse. Estaba en problemas profundamente. Ni siquiera podía mirarla a la cara. No tenía el coraje de sentarla y decirle lo que había hecho y por qué. Era un cobarde y hice lo que hacen los cobardes. Me escapé. Fui a mi jefe y le dije que había descubierto que mi esposa me estaba engañando y que planeaba mudarme. Me gusta la empresa y el trabajo que hago, y si tienen una posición disponible en algún otro lugar, me gustaría transferirme. Si no, probablemente tendría que presentar mi renuncia. Él tomó el teléfono, hizo una llamada y, así de simple, me fui a Colorado. Le dije que mi esposa probablemente estaría buscándome para causar problemas y le pedí que dijera que me fui sin previo aviso y que no tenía idea de dónde estaba. Al día siguiente, mientras Patty estaba en el trabajo, cargué todas mis cosas en la camioneta. En el último minuto, escribí una nota simple, lo siento mucho y la dejé en la mesa de la cocina. Fue ciertamente una cosa terrible hacerle a ella, pero con el tiempo, ella se recuperaría. Se merecía algo mejor que yo. Podría obtener un divorcio como esposa abandonada y seguir adelante con su vida. Eso fue hace 14 meses, y en esos 14 meses, no ha pasado un día sin que haya pensado en Patty y en lo que teníamos y en cómo estúpidamente lo destruí. Afortunadamente, tenía mucho trabajo para mantener mi mente y mis manos ocupadas durante 10 a 12 horas al día, pero las noches eran mortales y despertar solo por la mañana era brutal. Cuando comencé mi nuevo trabajo, decidí ir al bar después del trabajo y ahogar mis penas, pero eso no duró mucho. Ir al trabajo cada mañana con resaca no era genial y la cerveza estaba deshaciendo todo lo que el gimnasio y correr habían hecho por mí, así que me subí a mi furgoneta, encontré un gimnasio local y comencé a ponerme en forma de nuevo. Después de estar allí durante 6 meses, noté que algunas mujeres parecían mostrar interés en mí, pero no hice ningún movimiento. Mi cabeza todavía estaba llena de pensamientos sobre Patty y no sabía si algún día podría pensar en otra mujer. Abrí el estado de cuenta de Kiko y vi que había pagado de más y recibido un crédito, así que lo rompí y lo tiré a la basura. No me molesté en abrir el estado de cuenta de Visa, sabía perfectamente que no tenía crédito en esa cuenta y no haría un pago hasta mi próximo salario, así que lo puse en mi bolsillo. Recogí la carta de Patty y la miré, la llevé a mi nariz, imaginando que podía oler su perfume, y luego la tiré a la basura. ¿Eso es todo? Una voz vino de detrás de mí. No abres siquiera las cartas, solo las tiras. Me di la vuelta y vi a Patty. Hola, Jerry. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Me quedé mirándola, no podía ni siquiera correr porque estaba parada entre yo y la puerta. ¿El gato te ha comido la lengua? Bueno, no me sorprende. Nunca fuiste muy hablador. Me dijiste 2 palabras cuando te fuiste y todavía no sé por qué te disculpaste. He estado pensando en ello todo el año. Nunca entenderé por qué desperdiciaste una palabra extra. Podrías haber dicho solo adiós. Vamos, Jerry, di algo. ¿Cómo me encontraste? No te lo diré.
Si te escapas de nuevo, puede que tenga que usar el mismo método y no te daré otra oportunidad de cubrir tus huellas. El punto es que estoy aquí y no me iré hasta que sepa todo. No aquí, vayamos a mi lugar. Por el amor de Dios, ¿qué te hizo pensar que te estaba engañando? Tenías muchos de los signos clásicos de una esposa infiel. De repente, estabas trabajando hasta tarde cuando nunca lo habías hecho, aumentó la actividad sexual conmigo, ya sea porque te sentías culpable o porque tu amante te había encendido y tenías que apagar el fuego cuando llegabas a casa, o tal vez te gustaba darle a tu esposo las obras de tu amante. Las noches que salías a tomar tragos con tus colegas, te quedabas más y más tarde, y luego encontré maletas en tu maletero llenas de ropa sexy que nunca usabas para mí, y todo eso, además de que me presenté en la fiesta de Navidad y te vi besando a un tipo mientras todos tus colegas gritaban para que te fueras a un motel. No habrían dicho eso a menos que estuvieran seguros de que ustedes dos eran amantes. Todo apuntaba a una esposa infiel. Pobre hombre tonto, ¿por qué no me hablaste? Las maletas pertenecían a Anne. Te dije que la aerolínea había perdido su equipaje, lo encontraron, pero para entonces Anne estaba en el hospital en tracción y me pidió que lo recogiera. El trabajo extra era real, todo lo que tenías que hacer era mirar mis recibos. Tenías razón sobre el aumento de la actividad sexual debido a la culpa, pero era culpa por dejarte solo tan a menudo. Sabía que te molestaba y estaba tratando de compensarlo. En cuanto a la Navidad, no significó nada. Había bebido demasiado y estaba enfadada contigo por no estar allí para darme un beso de Navidad bajo el muérdago, así que agarré a Mac. Sí, fue excesivo, pero si hubieras estado allí, habrías visto que nos separamos y volvimos a nuestras mesas respectivas y él ni siquiera bailó conmigo en toda la noche. Dios mío, Jerry, no puedo creer que me dejaras así y no intentaras explicarme. No me fui por ti, me fui por mí, por lo que hice en respuesta. ¿Y qué hiciste tú? Tomé una respiración profunda y le conté sobre Sally, Mara y todas las demás, y cómo logré mantener el matrimonio porque mi infidelidad me hizo sentir que estaba en igualdad de condiciones con su supuesta infidelidad, y luego cuando descubrí que no estabas engañándome, mi vida se desmoronó. No podía mirarte a los ojos sabiendo lo que había hecho contigo, y me di cuenta de que merecías algo mejor que un tipo infiel, así que me fui. Su rostro se puso un poco pálido y dijo, Dios mío, qué desastre. Siguió mirándome, sacudiendo la cabeza. Déjame ver si entiendo esto correctamente. Pensaste que estaba engañándote, así que engañaste para igualar las cosas, ¿verdad? Dije que sí, y ella continuó. Así que mientras estábamos en igualdad de condiciones, pensaste que podríamos seguir viviendo juntos y todo estaría bien, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Solo cuando descubriste que no estaba engañándote, todo se fue al infierno, ¿verdad? Dije que sí. Así que si nunca hubieras escuchado esa conversación en el gimnasio, todavía estaríamos viviendo juntos, seguirías jugando con tus mujeres mientras vivías conmigo, tal vez. Ella me miró durante otro minuto y luego preguntó, ¿me amabas? Sí, te amaba, y todavía te amo. La única razón por la que me quedé, incluso pensando que estabas engañándome, fue porque te amaba tanto que no podía dejarte. Sabes que te amo, ¿verdad? Mi aparición aquí debería demostrarlo. Estaba devastada cuando te fuiste y no sabía que lo había causado. Necesito que estés en mi vida, Jerry. Necesito que vengas a casa conmigo o me mudaré aquí para estar contigo, pero de una u otra manera, quiero estar contigo. Jerry, por favor. No puedo, Patty. Después de todo esto, simplemente no puedo. Estar contigo es un recordatorio constante de lo que hice. No puedo mirarte a los ojos todos los días sabiendo lo que hice. Pero podrías hacerlo si yo hubiera engañado a ti mientras estábamos en igualdad de condiciones, podrías mirarme a los ojos. Asentí con la cabeza. Entonces ven a casa, Jerry, porque estamos en igualdad de condiciones. Yo sí te engañé, tenías razón, solo que tenías la información equivocada, pero llegaste a la conclusión correcta. Aquellas noches en que trabajaba hasta tarde, Mac y yo estábamos teniendo sexo como un par de conejos sexuales.
Empezó una noche, justo antes de que termináramos nuestro turno, chocamos, nos miramos a los ojos y hubo esa chispa sexual entre nosotros. Él simplemente me agarró, me dio la vuelta, me dobló sobre una caja de embalar y me tomó. Yo no dije nada, simplemente lo dejé tomarme. Después de eso, casi todas las noches que trabajábamos horas extras, él me atrapaba en un rincón oscuro o detrás de una pila de cajas y me usaba. Nunca dije que no, nunca estuve de acuerdo, simplemente lo dejé tomarme. Era sexo divertido, sexo emocionante, sexo deliciosamente ilícito, y lo disfruté. Me encantaba el sexo, no a Mac, era solo sexo caliente y prohibido. Ni siquiera lo besé. Ese beso en la fiesta de Navidad fue el primero y único beso que compartimos. Tenía un esposo que me amaba y que estaba loca por él, que me hacía un amor apasionado y fantástico, y entonces había este amante ocasional que me trataba como a una prostituta y me hacía amarlo. Y luego fui y arruiné todo. Tú arruinaste todo. Como empezaste a actuar de manera extraña y pensé que sospechabas algo. La conversación que escuchaste fue una farsa. Estaba destinada a calmarte y evitar que descubrieras que Mac y yo. En lugar de eso, nos separó. Si no hubiera intentado ser astuta, todavía estaríamos juntos. Tú todavía estarías conmigo, pensando que estábamos en igualdad de condiciones. ¿Estás diciendo que todavía estarías durmiendo con Mac? No, Jerry, esa es la ironía amarga. Esa conversación falsa que te alejó de mí también terminó las cosas entre Mac y yo. Esa noche, cuando trabajábamos hasta tarde, él trajo a esos dos tipos y me dijo que todo había sido planeado perfectamente y que ahora los tres iban a... Eso es cuando lo dejé. Desde esa noche, todo lo que he hecho es trabajar y tratar de encontrarte. Necesito que estés en mi vida, Jerry. No soy yo misma sin ti. Por favor, cariño, ¿podemos dejar el pasado atrás y empezar de nuevo? Hemos estado actuando como tontos. ¿Podemos por favor simplemente empezar de nuevo? Me quedé mirándola y mis pensamientos estaban corriendo a 100 millas por hora. La amaba hasta la muerte y la extrañaba tanto que no pasaba un día sin que pensara en ella o quisiera estar con ella. ¿Pero podría pasar por esto de nuevo? Ella debió leer mis pensamientos. Nunca volverá a suceder, Jerry. Puedo prometértelo. Estos últimos 14 meses han sido un infierno puro, Jerry. El tiempo más miserable de mi vida. Vivir sin ti es un infierno y nunca haré nada que nos haga pasar por este infierno de nuevo. Por favor, Jerry, te lo ruego, vuelve conmigo. Ya sea en casa o aquí, solo déjame estar contigo. En verdad, no había ni siquiera una pregunta sobre qué hacer. Solo había huido de ella porque me sentía indigno. La amaba tanto y si ella quería que volviera, sabiendo todo sobre mí, sería un tonto si me negara. En cuanto a su infidelidad, ya había aceptado el hecho cuando empecé a jugar el juego de la igualdad. ¿Podemos hacer que funcione? Tenemos que hacerlo. Ella me amaba lo suficiente como para mentirme, fingiendo ser una adúltera que nunca fue. Nunca tuvo un affair con Mac. Solo me dijo que lo había hecho para que creyera que estábamos en igualdad de condiciones y volviera a casa. ¿Cómo sé? Volví al gimnasio y una mañana Mac entró. No sé por qué, pero lo miré durante un largo rato y después de un rato se acercó a mí y me preguntó, ¿me conoces? No, pero conociste a mi esposa lo suficientemente bien como para tener un affair con ella. ¿De qué estás hablando, hombre? Nunca he tenido un affair con ninguna mujer casada. ¿Te olvidaste del affair con Patty Bradley? No, eso nunca sucedió. ¿Por qué crees que tuve un affair con Patty? Ella misma lo confesó. Le expliqué todo. Él sacudió la cabeza. Me habría encantado, pero ese beso de Navidad es todo lo que sucedió. No es que no lo intentara. La conversación que escuchaste es la verdad. No sé por qué ella quiere que creas que fui su amante. Todo lo que puedo decir es que quería hacerlo y malditamente intenté hacer que sucediera, pero ella nunca me dio la oportunidad. Maldita si me sorprendió cuando recibí ese beso de Navidad. ¿Volveré a contarle a Patty sobre mi conversación con Mac? No, no voy a hacer nada que pueda perturbar el equilibrio.
Ella realmente me compró ese barco de pesca y de alguna manera retorcida, lo nombré y escribí el nombre en letras doradas grandes en ambos lados. Cada vez que Patty y yo subimos a bordo del juguete de Mac, nos recuerda a ambos lo frágiles que pueden ser las relaciones y cuánto trabajo se necesita para mantenerlas intactas.